Continuamos con características de las emociones, cuarta parte. La número 9 se refiere al mensaje. Si las emociones pudieran hablar, exactamente qué intentarían transmitir. A cada ser humano le envían mensajes distintos, según la circunstancia y el tiempo. Pero algunas generalidades son las siguientes. La alegría te diría festeja, tienes un logro. En cambio, la tristeza te diría guarda energías, lo que cuidabas ya se acabó. El miedo, peligro. Cuidado, prepárate. La ira, están abusando de ti, defiéndete. El desagrado es apártate, te podría causar un daño. Entender y utilizar esta característica es de suma importancia. Quien tiene conflictos para percibir el mensaje por sensaciones, lo más seguro es que sea más fácil percibirlo por letras o palabras. Un ejemplo, si ante la presentación de un proyecto de trabajo sientes miedo, lo más seguro es que te esté diciendo cuidado, peligro o prepárate. Tampoco está nada mal que tu cerebro emocional te pida que te prepares mejor para que presentes un buen proyecto y convenzas al jefe o al cliente de tu idea. O también, si después de presenciar una escena habitual en tu trabajo sientes ira, coraje y no sabes por qué, lo más seguro es que la emoción te diga, hey, cuidado, están abusando de ti, defiéndete. Tampoco está nada mal que tu cerebro emocional pida que te defiendas ante los abusos. ¿Lo ves? Todo aquello que no logramos aceptar como sensación, lo más probable es que nos sea más fácil de digerir y procesar en palabras o frases. En emociones secundarias como el amor, el mensaje es estás protegido, acércate, es hora de reproducirse. El odio te diría aléjate, ya no es seguro. La culpa, lo que hiciste no está bien. La envidia, haz algo, no te quedes atrás. Y la ansiedad te diría, apresúrate, no podrás con todo. Hazlo, pero más deprisa, antes de que sea demasiado tarde. Los pilares más fuertes de un conflicto emocional es precisamente no entender qué nos está pasando a nivel racional. Pero con esta técnica, todo aquello que parecía no tener explicación, sí la tiene a nivel emocional. Un ejemplo. Si cada vez que te encuentras solo sientes desesperación, angustia, palpitación, sudoración, empiezas a comer compulsivamente sin saber por qué lo haces, toda esa ansiedad te está advirtiendo que te apresures, que hagas algo y que lo hagas rápido. Seguramente te advierte que no es bueno quedarse solo, ya que podrías morir. El cerebro emocional intenta evitar que no se repita la escena de cuando eras niño. Te dejaron solo por algún tiempo y en aquella época, si nadie hubiera regresado, lo más seguro es que sí hubieras muerto. ¿Lo ves? No tiene explicación racional, pero sí es muy válido que lo único que intenta el cerebro emocional es protegerte, evitar que te quedes solo y que vayas a morir. Qué mal que lo hace de esa manera, pero por otro lado, qué bueno que intenta, de cualquier forma, salvarte la vida. ¿Estás de acuerdo? En emociones como el deseo, el mensaje es nútrete, acércalo a ti, te hará sentir bien. En la melancolía, no lo olvides, aprendiste mucho de él, recuérdalo. En el rechazo sería cuídate, haz algo, sin ellos morirás, intenta agradarles. En la vergüenza, en cambio, sería compórtate, lo que haces no está bien visto por los demás. En la serenidad el mensaje es no hay peligro, está todo tranquilo, a reponer las energías que has perdido. Es muy probable que lo que te trae hasta aquí sea un conflicto emocional que no te deja avanzar, ya sea en un proyecto de vida, en los negocios o incluso llegó al grado de que afectó ya tu salud. Si tan solo escucharas el mensaje que te trae, te sorprendería saber que está aquí porque intenta ayudarte. Sí, ayudarte con mayúsculas y subrayado. Seguramente abriste más los ojos y pronunciaste en silencio o en voz alta, ¿ayudarme? ¿Entendí bien? ¿Mi conflicto emocional intenta ayudarme? Entonces, ¿por qué estoy muy estancado sin poder avanzar? La respuesta es porque no entiendes a un nivel racional, es decir, con palabras, el mensaje que te trae la emoción más abundante de ese conflicto. Ejemplo, un hombre de 26 años que padece mucha angustia, desesperación, compulsión por la comida, sensación de asfixia, miedo a estar solo y la necesidad imperante de buscar compañía cuando eso sucede.
Cuando llega a solicitar ayuda a inteligencia emocional, se le pide que identifique cuál o cuáles son las emociones que predominan en su conflicto. La respuesta de él fue miedo a estar solo, miedo al abandono. En el nivel 2, que reconozca si son agradables o desagradables. De inmediato contestó que sus emociones son muy desagradables al grado de que tiene obesidad ya que come por compulsión para intentar reprimir esa idea de que no puede estar solo, situación que le avergüenza también. En el número 3 se le pide que acepte que ese abandono es la causa de su conflicto emocional y que el mensaje del abandono es, cuidado, busca ayuda, sin ellos morirás. Con un llanto profundo e intenso le recordó de inmediato que cuando él era niño, el día que se separaron sus padres, la madre lo corrió a él también de la casa, justo cuando caía la noche, pero su padre ya se había ido. Así que vagó por la noche con mucho miedo, con apenas 6 años de edad, algo de ropa en una bolsa de plástico, recordando los golpes y gritos de mamá, sin saber a dónde ir, fue cuando entendió que esa misma sensación que trasladada a palabras de busca ayuda, sin ellos morirás, le recordó que su abuela vivía a una distancia considerable, y ahora que lo recuerda, fue cuando su vida tomó sentido y caminó en esa dirección. Después de haber llorado un buen rato, como probablemente no lloró ni cuando era niño, se dio cuenta que entonces todo tenía sentido. El mensaje que le enviaba la emoción era totalmente válido y aceptable, y como dice él, hasta necesario. El sentimiento de rechazo siempre estuvo allí para apoyarme. De no haber escuchado el mensaje me hubiera quedado a la intemperie y algo me pudo haber pasado. Ahora sonreía y me dijo, gracias por ayudarme a entenderlo. Entonces no estoy tan mal. La razón por la que los seres humanos están en conflicto emocional es porque no entienden qué emoción sienten, y menos el mensaje que les envía. Por ello, una buena forma de dar inicio es identificando las emociones que predominan en el conflicto emocional. Después, pronunciar en voz alta el mensaje que intentan enviarte. Escucha, observa y siente cómo toma sentido esa frase a lo largo de tu vida, desde tu infancia hasta tu situación actual. Lo más probable es que escondan recuerdos tan dolorosos que de manera consciente o inconsciente intentas jamás volver a recordar. No se te olvide que ese mensaje es solo para protegerte, cuidarte, evitar el peligro, salvar tu vida. Y del mensaje que te traen esas emociones, nada puede distraerlas. Característica número 10. Las emociones son muy enfocadas en su función, advertir, prevenir el peligro y así salvar la vida. Por muy rígidos que sean tus mecanismos de huida, por más que lo intentes, tarde o temprano, emergen del sótano de los recuerdos, o donde quiera que los hayas ocultado. Se proyectarán a la menor oportunidad, es decir, cada situación banal habrá un recuerdo de ese sufrimiento que intentas reprimir. Todos esos recuerdos son muy desagradables. Generalmente son más valiosos, más intensos, ya que solo sobrevivió el que tenía la capacidad de recordar ese mensaje desagradable. Le ayudó a sobrevivir, a evitar el peligro y obviamente salvar la vida. Por eso, no sirve de algo intentar ignorar, tampoco intentar huir. Vayas a donde vayas, estas se irán contigo. Espero que ya te hayas dado cuenta, si no, es el momento de hacerlo. Todo lo que has hecho empíricamente hasta el día de hoy es negarte a ver, a sentir y a escuchar ese mensaje. Y quizá por eso sufres tanto. No sirve de algo promover el bloqueo, promover la negación, el olvido, la distracción o la huida de tus propios sentimientos, del mensaje que te mandan tus emociones, solamente te traerá un alivio parcial para después dejarte en un hoyo más profundo que generalmente resulta en mucho más dolor. En cambio, aquel que tiene un conflicto, si acepta el mensaje que le envían sus emociones, lo conducirá invariablemente a la crisis. Y en la crisis se siente que pierdes el control, que estás indefenso, vulnerable. Pero también es cierto que durante esta es la primera vez que has escuchado a tu cerebro emocional y estás dispuesto a sacar de raíz toda la basura que exista. Al permitirte procesar toda la información del conflicto que interfiere con tu realidad actual, da como resultado el valioso aprendizaje
que es el objetivo central de toda emoción. Es extraordinaria la naturaleza, ¿no te parece? Y entonces, ¿por qué lo has bloqueado tanto ese mensaje? La respuesta es simple, porque le tenías miedo a sufrir. Es instintivo y no es tan fácil darse cuenta que prefieres evadir que confrontar, como si al evadir tus emociones el conflicto se solucionara como por arte de magia. Como no le doy importancia al problema, entonces no existe el problema. Y la verdad es que no es así. Tu cerebro emocional no descansará hasta que no escuches el mensaje que te envía y lo enviará una y mil veces más si fuera necesario, ya que, según él, de esto depende tu vida. En otras palabras, no existe la posibilidad de evitar las emociones desagradables. Después te darás cuenta que es de lo que más se aprende en la vida. Insisto en este concepto porque aunque tú te hayas pasado toda una vida intentando negar, olvidar, distraer o huir de las emociones que te hacen sufrir, teóricamente es imposible. La misión del cerebro emocional es prevenirte, evitar e insistirá hasta lograr su objetivo, avisarte. A esto le podemos llamar aprendizaje y no descansará hasta lograrlo. Se sugiere que para responder a este cuestionario primero realice los ejercicios correspondientes a la primera, segunda y tercera parte. Continuamos con características de las emociones, quinta parte.